preocupa mucho una pregunta que escucho frecuentemente en estos días. La pregunta es, ¿cuánto perdieron las niñas y los niños, los chicos y las chicas en estos días de encierre? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos recuperar todo lo que niños y niñas no pudieron aprender, tanto si pudieron aprovechar de clases virtuales, cuanto no pudieron? Es el peor resultado de los últimos 15 años. Hace 15 años atrás, Argentina estaba en los primeros lugares. No hacía falta scrollear, como decía Roberto, hacia abajo para tratar de encontrar a la Argentina si uno hace una comparación regional, porque esto se mide en distintos países, porque esto nos da una referencia de cómo estamos. Si uno ve que alrededor, en toda la región, están mejor que nosotros, o hay algo que estamos haciendo muy mal, o hay alguna particularidad en la Argentina que tenemos que aprender a leer, o el sistema educativo realmente está en crisis y lo único que vemos es que todos los indicadores están en rojo y hacia abajo. De una hora más que representa el 25% más de tiempo dentro del aula para los alumnos de las escuelas primarias de todo el país. Una propuesta del ministro de Educación, Jaime Persic, que como vos decías, va a ser debatida, pero se descuenta que va a haber consenso en el Consejo Federal de Educación, donde, bueno, todos sabemos, se reúnen los ministros de las 24 jurisdicciones, las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires. En un revelador informe, la UNESCO afirmó que en el año 2018, unos 260 millones de niños no tuvieron acceso a la educación. Sin embargo, las elevadas cifras han aumentado por la actual pandemia que golpea al mundo. Este tema, una investigación del Centro de Estudios Horizontal, abordó el efecto de la pérdida de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes producto de la pandemia. Un terremoto educacional, estimación de la brecha que dejó el cierre de escuelas, así se llama la investigación, que entre otras cosas concluye que la pérdida de aprendizaje afectó 3 veces más a estudiantes de establecimientos públicos que los de colegios privados pagados. Porque además de un aprendizaje interrumpido, muchos vieron comprometida su alimentación. Chicos de todo el mundo dependen de las comidas que reciben en los colegios para subsistir, y cuando estos cierran, quedan a la deriva. Corresponde a nuestro país y es un informe que realizó el Observatorio de Argentinos por la Educación, que arroja como resultado principal que solo el 16% de los alumnos finaliza la escuela a tiempo, solo el 16%. Qué porcentaje bajo. Y además termina el colegio con los conocimientos necesarios en lengua y matemática. Un informe de una ONG señala que de 100 chicos que comienzan la escuela, solo 53 terminan la secundaria. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Una vez más estamos como todos los días hasta las 10 hasta las 9, por Canal 10. Cambiamos de horario y me quedé con el horario del año pasado. Bueno, lo veían recién en el informe inicial. Y más allá de quién y cómo haga el diagnóstico, yo digo en este momento bienvenida a la discusión de lo que es el diagnóstico y de cómo se mira o se enfoca la problemática de la educación. Una problemática multicausal, con muchas aristas, con muchas dimensiones a lo largo y a lo ancho de todo el país. El último relevamiento del que hablaban los informes que ustedes veían en el disparador inicial tienen que ver con este relevamiento que hizo el Observatorio de Argentinos por la Educación, una ONG, que toma una serie desde 2009 hasta 2020 y mira la terminalidad educativa de aquellos que empezaron el primer grado en el 2009 y que lo terminaron en el 2020. Y habla de un número que hizo saltar las alarmas. Bueno, eso es lo que queremos por lo menos poner sobre la mesa, debatir, discutir hoy. Porque las pruebas estandarizadas, por ejemplo, como Prisma o Aprender, hacen foco en lengua, matemática. Bueno, está bien mirar ahí, mirar solamente esto, mirar los contenidos que se dan y no los procesos educativos, o mirar solamente en esas competencias. Bueno, de eso queremos hablar. Como siempre decimos, no queremos cerrar el debate, sino justamente todo lo contrario, abrirlo. No enojarnos con los instrumentos de diagnóstico, pero ver también si está bien enfocado ahí en algo tan complejo como es la educación. En Argentina y en Córdoba particularmente tenemos
muchos invitados especialistas por Zoom aquí en el estudio. Voy a saludar a las dos personas que me acompañan por aquí. Mónica Lungo, educadora popular, creadora de la Escuela Alegría Ahora. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Gerardo Bernardi de SADOP, Córdoba. ¿Cómo va? Buenas noches, Gerardo. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, recién lo vieron un poco en el disparador y hablamos de la educación. ¿Se puede hablar de una educación post-pandemia o fue una serie que agudizó las desigualdades que venían dándose en la educación? Te voy a pedir, Mónica, que expliques un toquecito antes de empezar qué es Escuela Alegría Ahora para aquellos que nos están mirando y que quizás no saben por ahí a qué se orienta la Escuela Alegría Ahora. Bueno, Alegría Ahora es una escuela primaria de jóvenes y adultos de Córdoba Capital. Es una experiencia de educación popular dentro del sistema educativo formal. Es una escuela que creamos con Miguel Genti, un compañero. Hicimos una propuesta de poder abrir un espacio educativo en el sistema formal de personas absolutamente excluidas. O sea, la comunidad de Alegría Ahora es la comunidad más excluida que existe en la ciudad de Córdoba, con índices de analfabetismo muy altos. Yo me hice alfabetizadora sin quererlo, sin soñarlo, ¿no? Porque nunca pensé que me iba a encontrar con tantas personas analfabetas en Córdoba, una provincia que tiene la primera universidad latinoamericana, ¿no? Y sin embargo tiene niveles muy altos de analfabetismo. Bueno, yo recién entonces preguntaba, ahora que hiciste esa intro, porque aquellos que nos están viendo dicen, bueno, vos realmente venís viendo lo que pasaba antes de la pandemia, prepandemia, las desigualdades que la pandemia agudizó. ¿Cómo analizás hoy el panorama? Y primero que no solamente hay una escuela después de la pandemia, hay un mundo después de la pandemia, ni siquiera después, estamos transitándola todavía a la pandemia. Y sin duda la educación también se vio cimbroneada por este episodio. Pero por supuesto esto viene desde antes, las desigualdades vienen desde antes, las desigualdades sociales, ¿no? Recién una partecita del informe decía que muchos estudiantes únicamente se alimentan en las escuelas y es así. Cuando se corta la pandemia, se cortan las escuelas, y empieza la pandemia, nuestra urgencia fue que nuestros estudiantes se alimentaran, ¿no? Y que tuvieran acceso a una alimentación. Entonces, yo cuando escucho estos informes, que sin duda está bueno escucharlos y seguirlos un poco, pero yo puedo hablar de la realidad, de lo que pasa en las escuelas, no únicamente en mi modalidad de jóvenes y adultos, sino que justamente como trabajamos con gente adulta, muchas son mamás, muchas son abuelas, muchas son tías, hermanas, y tenemos mucho vínculo con las escuelas primarias comunes, ¿no? Donde va la infancia. Y la verdad que es abrumador, sobre todo luego del 20 y del 21, la deserción que hay, ¿no? Si realmente cuesta, porque estamos viviendo una situación de crisis humanitaria, de crisis social, de crisis política, económica, y que obviamente va a repercutir en las escuelas. Pero las escuelas no somos las responsables de la crisis económica y social. Al contrario, nos hacemos cargo muchísimas veces de contener, de acompañar, cuando no somos responsables. Lo que sí creo que las escuelas somos responsables es de decir la verdad, de decir lo que realmente está sucediendo. Y a mí me preocupa porque yo no veo que la docencia esté reflejando las graves situaciones sociales con las que llegan estudiantes a la escuela. Por eso estamos mucho más que hablar de los contenidos a veces estandarizados que se miran, hay que mirar un poquito más atrás de los números. Y esa es un poco la idea. ¿Cuál es tu panorama, Gerardo? Vos que tenés por ahí también una visión general de muchos establecimientos, hablarás con docentes de una punta a la otra de la provincia y bueno, te podrán comentar, ¿no? Coincido con lo que plantea acá la compañera. En realidad lo que ha hecho la pandemia es correr la cortina de tu casa, de la cocina de tu casa para ver el patio de tu casa, ¿sí? Y ha descubierto algunas realidades que algunas queremos reconocer y aceptar y otras a la vista de los resultados no. Nosotros hoy en realidad tenemos una escuela del siglo XIX, tenemos docentes del siglo XX, yo soy 1964, ¿sí? Y tenemos una realidad que es del 2021, ¿sí? Del siglo XXI. Yo creo que todavía no nos hemos puesto a estudiar y a analizar para tratar de asimilar e integrar, ¿sí? Estas tres, digamos, definiciones del estrato y, digamos, de los miembros que componen el sistema, ¿no? Yo creo que,
y bien decía ella, me parece que hay que hacer, evidentemente, hay que refundar la escuela y hacer un pacto social tripartito del cual participe el Estado, participe la escuela y participe la familia, donde podamos poner sobre la mesa y en tela de juicio, bueno, toda la situación, digamos, que vimos en el informe. Yo creo que hoy la escuela tiene que dar una vuelta de tuerca importante. Está bueno lo que hoy se está pretendiendo hacer desde el gobierno provincial, por ejemplo, el de agregar la quinta hora, que en Córdoba en realidad ya se está haciendo desde el año 2010. En realidad, esta quinta hora está pensada para el sistema educativo nacional, que en realidad en la mayoría tienen una jornada escolar nada más que de 4 horas. Es bueno. Es bueno también. Qué, pero hay que preguntarse el cómo. También cuando se agregan horas y demás, porque digo, agregar cantidad a veces suena, bueno, conforma a muchos, pero ¿qué se hace con esa cantidad que se agrega? La pregunta es si más es más, ¿no? Y esto tiene que ver con la calidad, con las nuevas formas de educación. La pandemia, Martín, nos ha descubierto 2 cosas, básicamente, entre muchas otras. El primer aprendizaje es que en realidad nos incorporó una nueva herramienta digital para tratar de educar vía remota cuando en realidad la educación presencial no sea posible. Y esto nos pasa, por ejemplo, cuando los docentes o los niños se enferman y no pueden asistir al colegio, cuando los compañeritos de una misma sección pueden compartir estudios sin necesariamente tener que cruzar a Córdoba para poder estudiar con él. Ha permitido de alguna manera entrar más rápidamente a los contenidos a través de Internet. Yo creo que es una herramienta que viene a complementar perfectamente lo que la presencialidad todavía no nos deja. Y el otro gran aprendizaje que nos deja la pandemia es que nos enseñó que tenemos que aprender a aprender, ¿sí? Y salir del formato académico a través del cual solamente teníamos que aprender contenidos, sino que en realidad tenemos que aprender para la vida. El aprendizaje es mucho más profundo que aprender un logaritmo, una fórmula matemática o cómo recitar una poesía. Yo creo que tenemos que darle a los niños y a las niñas que van a ser adultos en el futuro, que van a tener una familia para que se puedan realizar, darle las herramientas para que puedan gestionar su vida. Esto va mucho más allá. Digo, para poner en tensión quizá las miradas que por ahí priman, ¿no? Uno dice, bueno, se aceleró un poco esta cuestión de los métodos o el manejo digital, pero estamos hablando también de una situación social bastante complicada, en donde, por ejemplo, lo dice Mónica, chicos que no tenían que comer, digamos. Entonces, bueno, si no resolvés esa situación, digo, para que se vea y aquel que nos está mirando diga, bueno, no solamente estamos hablando de, bueno, mirar a la educación como pruebas estandarizadas que miden el conocimiento acá y acá, sino también que van atravesadas por una realidad social compleja, ¿no? Justamente, o sea, la pandemia puede dejar como la internet y la educación online para un sector de la sociedad. Pero evidentemente para otro gran sector de la sociedad que tiene que ver con la exclusión, con la pobreza, esta educación online nos ha dejado muchísimo más en exclusión todavía, porque si vamos a hablar seriamente de procesos pedagógicos, de aprendizaje, no podemos decir que durante el 2020 y el 2021 en los contextos de pobreza se dio clase. Tratamos de sobrevivir, los docentes estuvimos absolutamente sobrecargados, trabajamos muchísimo, pero la pregunta es ¿para quién trabajamos? Porque no trabajamos para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no tenían conectividad y no tenían dispositivo. Entonces llevar fotocopias de vez en cuando, ¿no?, a los barrios, a las villas, entregar, eso no es educación. Y para mí algo muy claro... Pero pongo en tensión, digamos, también, Moni, a ver tu mirada, porque nosotros empezábamos el informe con una frase del pedagogo Francesco Tonucci, que decía, bueno, a ver, voy a cambiar la pregunta, ¿cuánto perdieron los chicos? No, ¿cuánto ganaron? ¿Ganaron, digamos, como lo dice Tonucci, o vos crees que no? Que realmente... Pero es que no son en esos términos que yo pienso la cuestión, no es que se gana o se pierde. Yo creo que acá tenemos que sincerarnos, ¿no? Y vuelvo a decir, las escuelas, la docencia, no tiene la responsabilidad ni de una pandemia ni de las crisis económicas y sociales. Yo creo que tenemos la responsabilidad de decir lo que pasa en las escuelas. Y algo
que a mí me marcó, que lamentablemente dije, tengo razón en el análisis que estoy haciendo, es que a los 3 meses de que comienza la pandemia, Adriana Puigros, que es una pedagoga reconocida, que era la viceministra de Educación, renuncia. Porque realmente alguien que si queremos hablar seriamente de educación, no podemos decir que se estuvo educando, no podemos decir que se aprendieron contenidos para pasar de nivel, de grado, de ciclo, porque en los contextos de extrema pobreza no fue así. De hecho, eso se ve reflejado hoy en que cuesta muchísimo que vuelvan a la escuela, y un dato que lo sabemos todas las personas que nos dedicamos a la educación de jóvenes y adultos. Las escuelas de jóvenes y adultos reciben la población de las primarias comunes y de los IPEN comunes que no pueden alcanzar los contenidos. Yo tengo estudiantes que tienen el certificado de estudios de la primaria completos, o sea, terminaron la primaria en estado 6, 7, 8 años, o sea, desde los 6 hasta los 13 o 14 años en la escuela, y no saben escribir su nombre, no saben los números de colectivo. A ese nivel de exclusión estoy hablando. Ni siquiera hablemos de técnicas de estudio, ni de gran comprensión. Le estoy diciendo que no saben el DNI ni las calles de Córdoba, para manejarse en las calles de Córdoba. Entonces, si no nos empezamos a sincerar, y nada, siempre vamos a seguir parchando, porque está bueno una hora más de clase, y yo creo que siempre es bueno que que los estudiantes, nuestra infancia, nuestros jóvenes estén en la escuela el mayor tiempo posible. Pero eso no garantiza que tengamos una buena educación, ni que estemos enseñando, eso no garantiza. Hay que hacer un análisis más profundo, y yo vuelvo a decir, si no nos sinceramos, si no decimos la verdad de lo que está pasando, y es imposible dar una buena solución. La voy a sumar a esta mesa, también para que nos dé cuenta de un informe que se ha conocido en los últimos días. Lo hizo una ONG que trabaja a nivel nacional, que este informe se llama Desgranamiento y Aprendizajes Desiguales, las dos caras de la misma moneda, del Observatorio Argentinos por la Educación. Esto que veíamos en el informe inicial analiza la trayectoria de alumnos que comenzaron primer grado en el 2009 y finalizaron el ciclo escolar completo, primaria y secundaria, en el 2020. Está con nosotros ya conectada Gabriela Catri, que es analista del Observatorio Argentinos por la Educación. Gabriela, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, contame un poquito de qué dio cuenta este informe, porque por ahí, visto de arriba, tenía por lo menos números que alarmaron bastante. Por ejemplo, los alumnos que llegan a terminar el secundario en tiempo y forma, o los que llegan en tiempo y forma y con los contenidos adecuados, creo que le dicen. Bueno, contame un poquito sobre este informe que hicieron. Bueno, en principio lo que hicimos en el informe fue, como vos bien decías, analizar las trayectorias de la cohorte que arrancó su primer grado en el año 2009 y que llegó a su último año de escuela secundaria en el año 2020. Un poco nos hicimos 3 preguntas, aprovechando que teníamos todos los datos finalmente de esta cohorte publicados a través de los distintos relevamientos anuales. La primera pregunta fue ver cómo era la trayectoria de esta cohorte e intentar entender qué pasaba con la matrícula, cuándo empezaba el desgranamiento, cuándo se veía la acumulación de sobreedad. Y del análisis de esta cohorte lo que vimos fue básicamente lo que confirma lo que ya sabíamos y que estaba confirmado por la literatura, y que hacia el año 7 y 8 de escolaridad es donde se empieza a ver como el mayor pico de matrícula, que en general está relacionado con la repitencia 1 o 2 veces, y a partir del año 9 es donde se ve que la matrícula empieza a disminuir de manera importante y que tiene que ver con el abandono. Entonces, después nos hicimos 2 preguntas, y es, ¿cuántos de esos chicos y chicas que arrancaron la escolaridad en el año 2009 o que arrancaron su primer grado llegan al último año de su escolaridad en el tiempo teórico esperado? Y a esto le cruzamos una nueva dimensión, que es cuántos de esos chicos que llegan en el tiempo teórico esperado llegan con aprendizajes al menos satisfactorios en lengua y matemática. Y lo que encontramos es que para el total del país, de cada 100 chicos que arrancaron primer grado, solo 16 llegan al último año de sus estudios en el tiempo esperado, en el tiempo teórico esperado,
y con conocimientos al menos satisfactorios de lengua y matemática. Solo 16. Digo, ese fue como que el número que alarmó. ¿Por qué puntualmente cruzar estas variables, lengua, matemática, ese tipo de conocimientos? ¿Tiene que ver con las pruebas estandarizadas? Es lo que analizaban ustedes, Gabriela. ¿Pusieron alguna otra variable de tipo social, por ejemplo, cruzada con las distintas jurisdicciones? ¿O fue cruzar esos datos? No, en realidad, como vos bien decís, lo único que hicimos fue cruzar los datos de las pruebas estandarizadas con los datos de trayectorias. En general, son los datos de los resultados de las pruebas estandarizadas se conversan y se sabe sobre los resultados de las pruebas estandarizadas. Todos, de hecho, tenemos como esta percepción de que al 30% de los chicos y chicas que rinden les va bien en matemática. Pero digo, ese es el 30% sobre los chicos que efectivamente llegaron a rendir la prueba y que se presentaron a rendir la prueba. Y con todas las limitaciones que tienen las pruebas estandarizadas y que también están aclaradas en el informe, ¿no? Bueno, utilizamos este indicador y lo cruzamos con el indicador de la trayectoria, que también es un indicador conocido, también todos teníamos medio la percepción de que 1 de cada 2 llegan en el tiempo esperado. Y la verdad es que a nosotros que trabajamos con datos permanentemente, al integrar ambos indicadores, no solo preguntarnos, bueno, ¿cuántos chicos llegan?, sino también cuántos chicos llegan sabiendo al menos lo mínimo que tienen que saber en estas dos dimensiones que son justamente lengua y matemática, pero porque estudiamos las pruebas a aprender de 2019, que eran las últimas disponibles y que habían evaluado en lengua y matemática, encontramos este número. Este número que, digo, la misma trayectoria o el mismo ejercicio lo hicimos no solo a nivel país, sino para cada una de las jurisdicciones. Eso te iba a preguntar justamente, porque hay diferencias en las hay jurisdicciones. Hay diferencias importantes. Sí, hay diferencias importantes y sin embargo todos los datos son de alguna manera preocupantes, porque en principio lo que identificamos es que hay 7 jurisdicciones, 7 provincias que tienen menos de 10 chicos de cada 100 que llegan en el tiempo teórico esperado y con conocimientos satisfactorios de lengua y matemática. Eso sería en el extremo inferior. Pero después en el extremo superior, donde están la ciudad de Buenos Aires con 33 de cada 100 o Córdoba con 24 de cada 100, tampoco son números tan alentadores. Entonces, digo, aún las jurisdicciones a las que en principio mejor les iría, tampoco tienen números tan alentadores o tienen números en definitiva preocupantes. Y después lo que hicimos sí fue un paso anterior a combinar estas dos dimensiones y mostrar cómo es o cuántos chicos llegan en cada jurisdicción en el tiempo teórico esperado. Pero ahí nos damos cuenta que esa variable sola es difícil de leer. Digo, hay jurisdicciones que tienen, en el total del país nos dio el 53%, ¿no? El 53% de los chicos de esta cohorte que analizamos llegan en el tiempo teórico esperado a su último año de escolaridad. Pero después tenés distintas jurisdicciones con distintas experiencias, algunas que por ahí tienen situaciones muy laxas en cuanto a la aprobación de los distintos niveles, entonces están por encima de este 53%, otras que están por encima, pero combinadas con sistemas educativos que de alguna manera dan mejores resultados. Entonces, el hecho de que tener muchos chicos que llegan en el tiempo teórico o tener pocos chicos que llegan en el tiempo teórico, en principio como variable sola no dice mucho. Y por eso fue importante cruzarle el tema de los aprendizajes. Gabriela, muchísimas gracias por este contacto con Redacción Abierta. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba entonces Gabriela Catri, que es integrante, es analista de datos del Observatorio Argentino por la Educación. Lo venían marcando ustedes, creo, digamos. Te quedaste con la última palabra, Moni, diciendo hay que decir la verdad. Bueno, ¿sirven estos diagnósticos? ¿Nos da un pantallazo o crees que hay que enfocar por otro lado? Yo confío siempre mucho más en los datos oficiales, ¿no? De las universidades, ese tipo de investigación. Siempre los datos de las ONG, que bueno, los financiamientos por ahí ni siquiera sabemos de dónde vienen, yo los tomo con
con pinza, pero sin duda es una realidad el bajo rendimiento, es una realidad la deserción, y sirve en la medida que los gobiernos lo escuchen, lo miren y realmente quieren dejar de parchar. Y vuelvo a decir, si no tenemos la realidad clara, no vamos a poder solucionar los problemas. Yo decía, pregunto, ¿sirven? ¿No sirven? ¿Por qué? Porque digo, bueno, si uno dice y cruza estas dos variables, se lo pregunté también a la investigadora, al analista, va a decir, bueno, si reforzamos en lengua y matemática tenemos todo solucionado. Gerardo. No creo que sea todo resolver, vuelvo a repetir, a través de lo académico. Yo creo que en algo estoy de acuerdo con el informe que es nuestro, ¿sí? Independientemente de la fuente de financiamiento y si es gubernamental o no. Digo esto para despegarlo, digamos, de las evaluaciones enlatadas que nos vienen estandarizadas, que nos vienen instrumentadas y bajadas en términos de recetas de otras jurisdicciones, de otros países, que en realidad no son aplicables a nuestra realidad. Por ejemplo, las pruebas si hay Prisma, ¿Perdón? Por ejemplo, las Prisma. Claro. Por ejemplo. Digo, si hay algo para decir respecto de la evaluación es que tienen que ajustarse a la realidad que se ve evaluar. Razón por la cual debieran generarse instrumentos propios, ¿sí? Elaborados desde la misma realidad, ¿sí? Para poder medir, digamos, cómo evoluciona, digamos, la educación en los distintos niveles. Coincido también que los números de todas maneras son elocuentes. Digo, y este fue mi planteo inicial, nuestra tarea ahora es ponernos a revisar metodologías, procesos, nuevas formas de aprendizaje, reformas de la currícula oficial, porque una cosa es la currícula oficial, es decir, el programa de estudio de las escuelas, que es un marco teórico al cual aspiramos a llegar, y otra historia es a dónde llegamos en relación a ese marco teórico, ¿sí? A dónde termina la realidad. Para resolver la diferencia, yo creo que, bueno, hay que reformar inclusive no las currículas en las escuelas, sino en los institutos de formación docente. Nuestros docentes deben prepararse distinto para aulas heterogéneas. Yo creo que independientemente de la diferencia de maduración en términos de niveles de aprendizaje dentro del aula, un docente debe estar preparado para alinear y llevar, digamos, más o menos nivelado cada uno de los saberes de cada uno de los estudiantes, independientemente del medio donde provengan, de su realidad social, cultural, familiar. Bueno, aprender esa habilidad o ese procedimiento, ese protocolo para cumplir, exige y demanda más formación, más actualización, que debe darse en las escuelas hoy, y yo creo que deben formar parte de los institutos de formación docente. Quédate un toquecito ahí, nos vamos a ir a la primera pausa, les dejo una incógnita planteada para el próximo bloque, que la seguimos hablando, pero desde muchos lugares se dice, cuando salen las pruebas estandarizadas, cuando salen estos informes, que uno se enoja con el termómetro. Bien, se lo dejo planteado para el próximo bloque. Pausa cortita en Redacción Abierta.